Bien, entonces estábamos llegando al tiempo de Abraham, en el tema la lucha entre simientes y cómo el Señor va mostrando eso, porque la historia de la Biblia, que además es una profecía, es desencarnar esa simiente que es el hijo de de aquella mujer que derrotaría a la serpiente, esto es a Satanás. Tenemos entonces a Abraham en una crisis, porque aunque él es llamado por el Señor a salir de la tierra, de Ur, de los caldeos donde él vive, y de la casa de su padre, y de su parentela, a una tierra que el Señor le iba a mostrar. Porque esa tierra, que es la tierra de Canaán, se iba a convertir 400 y pico de años después, ya Abraham había muerto, pero se iba a convertir en la tierra del pueblo de Israel. Abraham tuvo que visualizar todas estas cosas por la fe, visualizarlas por la fe porque en lo natural no las vio. ¿Sí? Él no vio a su descendencia en Egipto, ni el regreso de su parentela de Egipto pasando por el desierto hacia la tierra de Canaán. Pero en la crisis en la que él se encontraba era porque su esposa Sara era estéril. No le podía dar un hijo. En virtud a eso, y quizás pensando como piensa el hombre natural, le pareció razonable el consejo de Sara, de que tuviera un hijo con su esclava, con la esclava de Sara, una egipcia llamada Agar. Seguramente una descendiente de Cus. Pero como hemos visto, el linaje del Mesías tenía que ir por la línea de Sem, ¿sí? No por otra línea. Entonces, pero eso no lo sabía Abraham, eso él no lo sabía. Lo sabemos nosotros ahora, que ya podemos ver hacia atrás todo. Pero en el estado en el que se encontraba Abraham, la opción de la esclava era la opción que él debía tomar. Entonces, tuvo un hijo con la esclava. Un hijo llamado Ismael, al que se le puso el nombre de Ismael, que entre otras significa asno salvaje. Y este asno salvaje pues es una bestia indomable, mostrando de esa forma el carácter que tendría Ismael. Muy diferente a un cordero. Entonces Ismael no podría convertirse en el padre del linaje del Mesías, que ya por lo que hemos visto es un cordero que iba a ser inmolado por el hombre. Sobre él Dios iba a cargar el pecado de su padre Adán, a fin de que en su sacrificio el pecado fuera perdonado, la deuda fuera pagada y el hombre quedara reconciliado y en paz con Dios.
Sin embargo, Abraham, pues estas cosas no las percibía todavía. Él estaba buscando un heredero, viniera de donde viniera, y entonces la opción de la esclava estaba bien. Sin embargo, Dios le había dicho tiempo atrás, cuando Abraham le pregunta, Señor, ¿será que mi heredero será el hijo del Damaseno? El Damaseno era un esclavo de él, de Damasco, una de las ciudades más antiguas, que hasta el día de hoy subsiste. Eleazar se llamaba este hombre. Entonces, al no tener heredero, y tal vez esa era la costumbre en ese tiempo, los amos entregaban la herencia a los hijos de sus esclavos fieles. Por eso la pregunta, ¿será que el hijo de Eleazar va a heredar lo mío? Ya sabemos que la herencia de estos patriarcas no solamente era una herencia material, una riqueza, sino que también era la herencia espiritual, el testimonio, lo que ellos habían recibido de sus padres, ese conocimiento de el hijo de la mujer, de que el hijo de la mujer pondría la cabeza de Satanás bajo sus pies, o sea, algo muy importante, porque hablaba de redención, de liberación, de perdón de pecado, de una reconciliación con Dios. Aunque no era muy claro para ellos lo que eso significaba, para nosotros sí, porque ya sabemos, pero para ellos era un evento importantísimo. Esa palabra que el Señor les había dado y que la habían guardado de generación en generación, implicaba el tener mucho cuidado de el hijo que se tendría con una mujer. Entonces Abraham tuvo que tener ese cuidado, mas no lo tuvo. Entonces viene Ismael y claro, ya podemos ver que Ismael no calificaba, porque Ismael era hijo de una esclava. Y como hijo de una esclava, pues entonces su descendencia, en ese sentido, no iba a representar muy bien a aquel que iba a ser el libertador. Tiene que ser una mujer libre la que dé a luz un hijo. Y por eso Pablo usa compara, ¿no? Compara a Agar con el monte Sinaí. En el monte Sinaí fue donde se dio la ley. Y la ley fue la que puso al hombre bajo la esclavitud de la ley misma. El hombre se puso bajo el yugo de la ley. Entonces Agar la compara con el monte Sinaí, en la analogía, ¿no?, que hace Pablo, para mostrar la diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia, hablando en Gálatas sobre esto, para dar a entender que nosotros, los que somos libertados por Jesucristo, somos hijos de la libre, o sea, de Sara, que representa la Jerusalén celestial, la madre de los que son libres. Y Agar es la madre de los que son esclavos. Abraham entonces estaba abriendo la puerta a un problema que iba a acompañar durante el resto de su existencia a su descendencia, a la descendencia que habría de ser libre, libertada, como lo fue Israel de la esclavitud en el desierto. Entonces vemos que las palabras de Dios tienen mucho sentido, aunque nosotros no las comprendamos, pero ellas en la cosmovisión tienen un sentido profético
y que Él las da de acuerdo al plan que Él tiene, de libertar, de dar en su gracia, porque es una gracia, de dar un redentor a la humanidad, no solamente a Israel. Porque cuando Él habla a Abraham, no le está hablando a un israelita, le está hablando a un hombre tomado de entre las naciones, a un gentil. Ese es Abraham. Pero hasta ese entonces todo el mundo era gentil. Sí, claro. Hasta ese entonces Todos. todos, todos eran, sí, todos eran gentiles y ya, pues habíamos visto en el pasado, Era semita, pero en el pasado compartir, en el número 5, lo que ocurrió en Babel. Ahí fue donde nacieron las naciones. Allí prácticamente en la dispersión que se dio por causa de la confusión de lenguas, las naciones se establecieron, porque hubo una dispersión, la gente ya no se quedó en ese sitio, sino que se fue. Se fueron todas estas familias o grupos a buscar un sitio en donde establecerse. Y se establecieron, y al principio pues eran tribus, pero luego se convirtieron en pueblos, y luego se convirtieron en reinos, o sea, en naciones, que adoptaron lo que recibieron en Babel, la idolatría. Entonces la idolatría era lo que las personas conocían. Hermano, una pregunta. Porque entonces, ahorita en los audios pasados teníamos que después de que Noé, del diluvio, estaba Noé, estaban sus 3 hijos, y que Can fue el que vino hacia el sur, ¿cierto? Y aquí fue entonces donde Can tuvo a Cus, Nimrod, y ahí es donde viene Correcto, Babel. Y ahí es donde nacen todas estas naciones. Allí, a partir de allí. Sí. Entonces, ahorita estaba diciendo que muy probablemente Abraham en ese tiempo estaba en Ur de los Caldeos, que probablemente era una tierra que venía pues de esa descendencia Sí. de Can. Sí. ¿Y qué pasó entonces con la otra descendencia que veníamos viendo de la simiente de Sem? Bueno, ¿Por qué sigue por Abraham siendo... pues lo que podemos ver es que hubo un grupo mezclado de semitas con camitas, o sea, dos hermanos que tuvieron hijos y que se movieron hacia la tierra de Sinar. Y quizás jafetitas también, porque dice que en ese tiempo toda la tierra tenía una misma lengua y un mismo parecer. Entonces no se me es extraño que antes de que ellos tomaran la decisión de irse hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, primero estuvieron involucrados en este asunto de la torre, de la rebelión a Dios. ¿Sí? Dios no había todavía partido los descendientes de Noé. Había un asunto como común en ellos, porque pues eran hermanos, había parentela, una lengua, es normal, la lengua era la lengua que hablaba Noé, la que hablaron sus hijos, las ideas, los pensamientos, y pues con el tiempo se fue como perdiendo el testimonio que llevaban los semitas, o sea, Sem, porque Sem vivió muchos años después del diluvio, y Sem tuvo que haber conocido a Abraham. Pero Abraham entonces viene sí de Sem. Claro, Abraham es semita, Abraham es de la línea de Sem. Solo que está ubicado como por acá, por este Claro, lado, claro, o sea, todavía no se han establecido los descendientes de Noé, los hijos de Noé. Pues la Torre de Babel lo que nos muestra es que hay un asunto allí como común,
que Dios no quiere. Dios lo que quiere es que guarden el testimonio, se vayan a la tierra, llenen la tierra, multiplíquense, es lo que Dios les ha mostrado, pero el multiplíquense y llenar la tierra implicaba llenarla, pero con el testimonio, para glorificar a Dios, que la gloria de Dios fuera conocida en toda la tierra. Sin embargo, en Babel el plan estaba siendo detenido, porque se levantó un hombre fuerte que era el que lideraba todo esto, y entonces comenzó como a mostrar cómo es que era el asunto. No había un conocimiento todavía de quién era Dios. No estaba muy claro en los hombres. Recordemos que los hombres perdieron por causa del pecado su relación con Dios. Lo único que tenían era un testimonio. ¿Sí? Y en ese testimonio, pues, algunos entendían que invocar el nombre del Señor era muy importante para mantener su relación con Dios, con el Dios de sus padres, con el que habló con Adán, el que habló incluso con Caín, antes de que Caín tomara la decisión de rebelarse. Pero luego ya no. Luego no les queda sino el mensaje, la posta o testimonio que debían pasar a la siguiente generación. Ahí vemos otra vez cómo Satanás está tratando de detener que se cumpla la profecía, que se cumpla esa palabra que Dios le dio al hombre, para que el hombre la creyera y se mantuviera en ella a fin de que resultara. Porque podríamos decir que estaba condicionada a que el hombre la recibiera. ¿Me explico? Dios le dice al hombre lo que va a hacer, pero el hombre tiene que creer. Si el hombre decide no creer, pues entonces no va a continuar con esa línea profética, con esa línea de salvación. No va a creer que hay un Salvador que viene y que en su venida los hombres van a ser salvos. A pesar de que mueren, pues van a ser salvos cuando Él venga y los recoja del lugar a donde van a ser llevados temporalmente. Entonces Jesús nos habla un poquito sobre eso y nos muestra que hay un lugar llamado Hades. Hades es la palabra griega para Seol en hebreo. Están hablando del mismo sitio. Y dice que murió un hombre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al Hades. Lázaro, un mendigo que se hacía en la puerta de un hombre rico esperando que el hombre rico le tirara las migajas, lo que sobraba. Entonces él comía de las migajas que sobraban de la mesa de ese hombre rico. Murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al Hades. Pero luego muere el rico, no da el nombre. Del mendigo sí, da el nombre, Lázaro. Sí, ¿no? Sí, no da el nombre, para que no se identifique a nadie. Y es llevado no por los ángeles, no dice que los ángeles lo llevaron, dice que es llevado también al Hades, a un lugar de tormento. Y en ese lugar de tormento él puede ver, a la distancia, él puede ver a Abraham y puede ver a Lázaro, que está siendo consolado en ese sitio. Consolado. En cambio él está atormentado en una llama de fuego.
Y habla con Abraham y le dice, Padre Abraham, Padre Abraham. O sea que este se ve que es un descendiente de Abraham. No, porque conocen y dice Sí, padre. le dice Padre, Padre Abraham. Permite que Lázaro venga y moje su dedo con su lengua y me dé un poco me refresque porque estoy atormentado en una gran llama. Y Abraham le dice que no es posible, que ni los unos pasen a donde está él, en el sitio de tormento, ni los de tormento puedan pasar allá porque hay una gran cima que impide eso. No hay un puente, sino hay una barrera o precipicio profundo. Bueno, ¿qué nos muestra el Señor con esto? El Hades. Era el lugar a donde las personas iban después de muertas. Unos a ser consolados, otros a ser atormentados. El mismo sitio, dividido en dos, por la gran cima. Eso me recuerda a mí la cruz. La cruz reconcilió a los unos con los otros. La cruz fue un puente que unió a los judíos con los gentiles y los reconcilió a fin de que fueran un solo pueblo, por la sangre, no por la ley, ni por cumplir cosas, ni por hacer cosas, sino porque Jesús reconcilió al mundo entero. Pero entonces, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que le dice a Abraham? No. Entonces, como no puede pasar, este hombre le dice, ¿por qué no envías a alguien de entre los muertos para que vaya y le diga a mis hermanos, que yo estoy aquí, para que ellos no vengan, que tengan cuidado, que no vengan? O sea, él está preocupado por su familia. Él es muy consciente. En ese lugar es muy consciente de quién es, muy consciente de quién es Abraham, de quién es Lázaro, del lugar donde está, de su familia y de lo que le va a acontecer a su familia, que seguramente son como él. Pero ¿qué le dice Abraham? Le dice, no vamos a enviar a nadie entre los muertos, porque eso no los haría cambiar. Si enviamos a alguien de entre los muertos, ni eso va a ser suficiente para que ellos cambien su manera de vivir. Allá tienen a Moisés y a los profetas. Suficiente. Miren a Moisés y a los profetas y atiéndanlos y crean en Moisés y en los profetas para que no vengan a este sitio. Entonces, ¿Abraham de qué les habló? De las escrituras, del testimonio. De eso les habló Abraham. Allá está el testimonio que Dios ha provisto para el hombre. Vuelve y habla de eso, vuelve y habla del testimonio. Porque es el testimonio. Es que la fe, ¿qué es? La fe. ¿Por qué Abraham dice eso, que es el padre de la fe? Porque Abraham guardó el testimonio. Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Como Abel le creyó también a sus padres. Y le fue contado por justicia. Como Set, como los hijos de Set, le creyeron a Dios. Enoc le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios. Y entonces fueron declarados justos. Justos. En el caso de Noé, fue declarado justo porque fue encontrado perfecto en sus generaciones y ya hemos hablado de eso. Porque ¿cuál era el testimonio en el tiempo de Noé? No contaminarse. No prestar a sus hijas para las relaciones con los ángeles. Guardar la familia para que los hijos o las hijas, en este caso las mujeres, fueran el vientre del Mesías. Entonces, mire que eso es un asunto de fe porque es algo que yo no estoy viendo, es algo que yo tengo que oírlo y creerle. ¿A quién? Ni siquiera Dios me lo está diciendo directamente.
sino que Dios se lo dijo a Adán y a Eva. Y Adán pasó el testimonio a sus hijos. Y Abel, entonces, ¿qué era lo que hacía Abel? Que era conforme al testimonio, porque allí tenemos la clave y tenemos el patrón. Y vemos que hay dos clases de personas, los que creen y los que no creen. Los que creen, ¿qué hacen? Los que creen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Entonces estaba conectado, como lo había mencionado atrás, que el hijo de la mujer, para derrotar a Satanás, tendría que dar su vida. ¿Por qué? Porque Adán no murió ese día. Adán no murió. Adán y Eva no murieron. Entonces, la deuda estaba pendiente. Alguien tenía que morir para que se cumpliera la justicia de Dios. Entonces, ¿quién iba a morir? Vemos un cordero. Bueno, ellos entienden que el cordero es un sustituto, es un tipo ¿de quién? Del hijo de la mujer, que al morir derrotaría a la serpiente. Entonces, eso lo tenían claro. Y por eso es que Abraham también tiene una experiencia que le confirma este asunto, este aspecto. Y es que años después de tener a Isaac, y aquí me voy a saltar, porque pues estaba hablando del problema de Abraham con su descendencia, Ismael, y luego pues pasado el tiempo, viene Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo de la mujer libre, Sara, no el hijo de la esclava. Entonces Isaac es un tipo ¿de quién? Es un tipo de ese hombre que moriría por la redención de la humanidad. Ojo vivo, porque cuando Dios le dice sacrifícame a tu hijo, ¿qué es lo que Abraham ve? ¿Qué ve Abraham? Ese es el hijo. Ese debe ser el hijo. Sí, ese debe ser el hijo. ¿No ve que ellos están guardando un testimonio? Ellos están esperando que un hijo de su vida por la redención de la humanidad. Entonces, Abraham fue fiel a Dios. Abraham oyó y no se resistió, sino que tuvo el poder de la visión que fue quien lo condujo a cumplirle a Dios. Claro, porque es muy complicado llegar y decir, no, pues yo voy a acceder a sacrificar a mi hijo. ¿Ah, sí? Como No. religioso, algo así, no. No, O sea, tenía que tener él una visión clara de lo que era el testimonio, de lo que había recibido, y entonces la mujer ya sabe que no es Ismael, ahora sabe que es Sara, ya sabe que es el hijo de la libre, entonces Sara es la mujer llamada a eso. E Isaac entonces es el hijo. Claro que es un tipo, pero no es el hijo. Porque Abraham llegó a pensar que sí, que ese era claro, llegó a pensar, y entonces por eso estaba decidido a sacrificar a su hijo, pensando también que habría de resucitar. Entonces Abraham tenía claro lo que Dios le estaba pidiendo. Y entonces no iba con queja ni con incredulidad, sino que iba con claridad de lo que eso representaba. Claro, y cuando su hijo Isaac le dice padre, llevando la leña, ¿no? Le dice padre, no vemos, yo no veo el cordero para el sacrificio. El padre no le quiere decir que es él, solamente dice Dios proveerá. Dios proveerá. Y a los siervos que lo están acompañando, que están atrás, en el campamento donde quedaron, les dice, vamos a adorar y regresaremos. Mire, Abraham tenía claro que iba a regresar con su hijo. O sea que Dios iba
a resucitar ¿a quién? A Isaac. Era necesario el sacrificio, ese era el hijo de la mujer, ese era quien iba a derrotar a la serpiente, eso es lo que pensaba Abraham. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Cuando él fue a hacerlo, un ángel lo detuvo y le dijo: quieto, Abraham, ahora sé que me temes, ahora sé. No sacrifiques a tu hijo, no lo sacrifiques. Y Abraham volteó la cabeza y vio a un cordero enredado entre zarzas. Y Abraham entendió, ahora sí. Conectó lo uno con lo otro. ¿Y qué conectó? Que ese cordero que tenía que sacrificar, tipo de aquel, hijo de él, porque ya le había dicho: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. O sea, todas esas palabras tienen significado para un hombre que tiene inteligencia. En tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Entonces, benditas las familias, las naciones. Bueno, en este caso las familias, porque el decir las naciones viene después de eso. Después de que Abraham hace lo que hace, entonces Dios ya le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque la familia es el principio cuando el recién nos llama. Sí. Y después de eso ahora se extiende al globo. Al globo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Abraham? Por eso Jesús dice: Abraham me vio a mí y se gozó. Abraham me vio, sí, y se gozó. Ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, no querrían matarme. Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuál día? El día en el que él sería inmolado por los hombres. Entonces Abraham entendía lo que todo eso significaba. Significaba que un cordero tendría que ser inmolado. Y un cordero, un sustituto. Porque fíjese, su hijo no murió porque un cordero murió por él. Por eso dice que se gozó. Porque Hubo un sustituto que murió en lugar de su hijo. Murió en lugar de su hijo. Entonces volvemos otra vez y nos trasladamos al jardín. Y ahora estamos viendo esa Adán y a Eva. Y estamos viendo cómo un animal muere en lugar de ellos. Cómo Dios mata a un animal, derrama su sangre. No lo dice la Biblia, pero lo podemos entender porque ya en el contexto sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces como que Dios coge el pecado y lo remite. Se lo remite a otro, para que otro lo coja y entonces ese otro pague. Hubo una remisión, un envío. Quedó suspendida la sentencia el día en que ellos pecaron. ¿Sí? Y ahora el Señor nos está mostrando un cuadro muy parecido con Abraham, con su hijo, con el cordero, con el sustituto, y cómo entonces su hijo, que iba a ser el padre de Jacob, todavía es un muchacho, van a pasar todavía algunos años hasta que él se case y tenga familia. Es un muchacho que tiene 13 años, creo que tiene como 13 años, sí, cuando va a acompañar a su padre. Creo, no lo puedo asegurar. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo
La Biblia nos lo muestra, pero tenemos que verlo en la profundidad. O sea, ver detrás del velo, que no nos permite entender por la carne o por la ignorancia o por la tiniebla que hay en nosotros todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Sí, porque ahora tenemos muchísimos años después de Adán, ya tenemos a un hombre que va a representar a la humanidad, con un hijo, ya con un hijo que es hijo de la mujer, Sara la libre. Profético, aunque no es él, sino el sustituto. Entonces, Abraham vio el día, como dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. Claro, se gozó, porque entendió. Ahora sí entendió de qué era que se trataba el asunto. Entendió lo que Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo, fíjate. Ojo bien, sacrifícame a tu hijo. ¿Será que Dios se equivocó con las palabras? No se equivocó. El cordero representaba al hijo que él habría de tener. Ese cordero representaba al hijo de Abraham, que en el futuro daría la vida como un cordero por la redención de la humanidad. Entonces no era Isaac, era su hijo el cordero, que ahora se está mostrando en la figura de un animal. Un animal, claro. Jesús no es un animal, pero está representado por un animal desde la fundación del mundo, desde el momento en que nuestros padres pecaron. El animal le representa. El animal, el cordero le representa. ¿Por qué un cordero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un cordero fue creado por Dios para tener unas características. Ser dócil. No es un animal como un cerdo que cuando se da cuenta que lo van a matar chilla, se revuelca, no se deja. En cambio, el cordero sí se deja, pero tiene que ser apacentado por el pastor, ¿no? El pastor lo apacienta, lo toca, le habla, y el corderito se calma. Porque así eran degollados los corderos. Los corderos para el sacrificio eran llevados a los sacerdotes, que eran como pastores de estos corderos, y para que ellos no se espantaran por lo que estaba sucediendo, ellos los apacentaban. Como Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Es lo que hace un pastor. Un pastor apacienta la oveja que va al sacrificio. Nosotros somos ovejas que vamos al sacrificio. Ovejas que morimos permanentemente. Y por eso, pues hay como, o puede haber un sufrimiento, o puede haber un estado apacible por la fe. Por la fe. La oveja se entrega, como Cristo se entregó por la fe, confiando en que su Padre tenía buen cuidado de él y que habría de resucitarlo. Todas estas cosas fueron vistas por Abraham. Una pregunta, mi hermano Julián. Antes de Abraham, ¿había alguna señal o algún pasaje que deje ver que ese cordero habría de resucitar también, como para que Abraham tuviera esa fe tal de decir, como por ejemplo el Señor, que él sí anunciaba, que creo que no sé si Isaías o quien anunciaba que él moriría, pero que al tercer día resucitaría? Entonces, antes de Abraham también había alguna palabra que de pronto uno pudiera decir, como Abraham llevaba la fe era que estuviera escrito, que pudiéramos ver en la Escritura, no de una manera como precisa y clara. Sin embargo,
podía ser algo que ellos suponían o entendían. Entendían que el hijo de la mujer moriría, pero no quedaría muerto, sino que viviría, porque debe vivir para revivir a los que estaban muertos. ¿Cierto? El pecado condena al hombre y lo condena a una muerte eterna, no a una muerte temporal, a una muerte eterna. Después de que el hombre muere, no va a resucitar. Entonces, si no resucita, está condenado para una muerte eterna, a menos de que alguien venga y lo levante, lo resucite. ¿Sí? Entonces, pues eso también ellos lo entendían. Entendían que el hijo de la mujer, algo que también podían entender ellos es que era la simiente de la mujer, no era la simiente del hombre. Porque así lo dice el Señor el primer día. No dice la simiente del hombre, dice la simiente de la mujer. Entonces, ¿cómo así la simiente de la mujer si la mujer no tiene simiente? La simiente la tiene el hombre. ¿Por qué entonces habla de la simiente de la mujer? ¿Qué es lo que está escondido allí? ¿Quién va a poner esa simiente? Porque va a haber una simiente en la mujer, pero ¿quién la va a poner? No la pone el hombre. No la pone el hombre. Tiene que ponerla a alguien que no es hombre. Debe ser Dios. O sea que la simiente de la mujer es hijo de Dios. Hay muchas cosas en juego en eso, que luego fueron aclaradas por el mismo Jesús. Yo creo que ellos tuvieron que ver eso que pregunta Mayra con Abel. Con Abel lo tuvieron que ver, porque Abel era el que llevaba el testimonio, pero después vemos en las escrituras que habla que la sangre de Cristo, que era la que redimía, pues nos redime, dice que habla mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel hablaba, ¿no? Claro, la sangre de Abel que dice que clamaba desde la tierra. Desde la tierra. Clamaba. El Señor escuchó eso. Y clamaba por venganza. Clamaba por venganza, como diciendo, venga mi muerte. Pero el Señor no vino a morir para que su sangre vengara, sino para que su sangre salvara. La sangre de Jesús es mejor en ese sentido. Y el fin era invocar el nombre de Dios, porque el sustituto vino a ser Sed, y Sed significa sustituto. Entonces ellos tuvieron que ver en Abel muerte, que era Abel, viene creo que de la misma palabra de Vano, creo como de Babilonia, bueno, no sé, bueno, en esa parte sí no, pero con tal que Abel y Sed, ellos tuvieron que ver que Abel tiene las raíces de Abba, padre, que es padre, Abraham, Abel, sí, es una raíz que habla de paternidad. Pero Abel muere, pero hay un sustituto, que desde ahí él le enseña a su hijo, y desde ahí ya dos, como hoy se veía, invocan el nombre del Señor. Invocan el nombre del Señor. Entonces yo creo que ellos tuvieron que entender ahí, como la revelación iba aumentando, que así como murió Abel y fue sustituido por Sed, así el Hijo justo que iba a derramar su sangre, que iba a ser como ese cordero, también iba a resucitar. No, y además fíjate que Abraham sabe que aunque su hijo va a morir, Dios lo va a resucitar. Dios lo va a resucitar porque, están unas palabras que Dios da y que Abraham tiene claras. Y Abraham sabe que Dios no miente. Dios le dijo, en tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra. O sea, en tu hijo. Claro. Bueno, ¿y cuál es el hijo que tiene? Pues el hijo que tiene es Isaac. Entonces, si ese hijo, que todavía es un mozalbete, que no Claro. tiene hijos, va a morir, Claro. entonces Dios lo tiene que resucitar para que se cumpla la palabra Claro, que ha dicho. Entonces, con un muerto, ¿cómo va? Claro, con alguien que muere, ¿no? Y luego él sabe que Isaac es el de la promesa. Entonces, Abraham tiene clarísimo que no es Ismael, que es Isaac. Entonces, Ya. ¿cómo va a dejar muerto a Isaac? Exacto, no, Tiene eso ya que- para Abraham está resuelto, Claro. que el hijo Más por de ahí. la promesa es Isaac, no es Ismael. Entonces, si Dios le reclama a Isaac y no a Ismael, esto Dios tiene que hacer algo para que se cumpla la palabra. Dios tiene que resucitar a Isaac. Entonces, todas estas cosas las ata Abraham y termina concluyendo que ese cordero, que es el sustituto, no solamente va a morir, sino que también va a resucitar, porque ese sustituto representa a su hijo. En realidad, ese es el hijo que va a dar la vida por la humanidad, derrotando a la serpiente. ¿Ok? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Bueno, entonces allí tenemos esta vida tan interesante de Abraham, padre de la fe. ¿Y padre de qué? De un depósito de fe tan grande, que es el que él le entrega a su hijo, porque su hijo participó de estas cosas, Isaac la tiene clara, y él mismo entonces se va a convertir en un proclamador de justicia, de esa justicia que es la de Dios, no la del hombre. Entonces, ¿cuál es la justicia del hombre? La justicia del hombre es que crea en lo que Dios ha dicho. Eso es. Lo que es justo, lo que el hombre debe hacer como justo delante de Dios es que crea. Y cuando el hombre cree, entonces es declarado justo, porque obró con justicia. En este caso particular, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la salvación no es por obras, sino que es por gracia, y viene por medio de la fe. La salvación no es por fe, porque la fe en sí misma pues sería una obra del hombre mismo. No, la salvación es porque Dios provee. Eso se llama gracia. ¿Qué es lo que Dios provee? Dios provee un cordero, un sustituto, alguien que se iba a poner en lugar del hombre para morir por el hombre, derramando su sangre, que es entregando su vida para que yo no muera. Allí está claro ya el Evangelio. Ya Abraham lo entiende, Isaac fue protagonista de eso, también lo comprende, y entonces lo van a enseñar a la próxima generación, que es, ¿quién? Isaac. No, perdón. Jacob, que es el hijo que toma la promesa por la fuerza, toma la herencia, pero la herencia es una promesa, porque, bueno, Jacob tenía un hermano mayor en el sentido de que fue el que salió primero, porque los dos fueron concebidos en el mismo tiempo, los dos fueron formados en el vientre al mismo tiempo, los dos se desarrollaron y al mismo tiempo, cuando la madre abrió fuentes y salieron a la luz, los dos salieron prácticamente al mismo tiempo, aunque Jacob salió agarrado del calcañar. Porque ¿qué había entonces en Jacob? ¿Qué importante era para esa generación el tener el testimonio de esa fe? ¿Quién le puso eso? ¿Quién le dio a Jacob?
el que luchara. Yo creo que en la presciencia Dios sabía quién en realidad iba a tener el corazón para tomar esto y luchar por esa bendición. Y era Jacob y no Esaú. Entonces desde el vientre, algo que el Espíritu puso, algo que el Espíritu formó en ellos, es la lucha de Jacob por la primogenitura, por salir adelante, por salir primero, porque él sabía que si salía primero, entonces sin problemas iba a ser declarado él el heredero. Sin embargo, no salió primero. Le ganó el más fuerte en lo natural, Esaú. Entonces, claro, porque estaban luchando era por salir primero. Ok. También Dios, podríamos decir, le puso fuerza a Esaú para que luchara, para que luego no se dijera que Dios simplemente desechó a Esaú porque sí. No, fíjese que no. Fíjese que Dios no lo desechó porque sí. Lo desechó porque Esaú desechó la primogenitura. Él mismo, sabiendo que era primogénito por derecho, él mismo vendió por un plato de lentejas, que era de color rojo, y ahí viene el nombre de Edom, que es el nombre que a él le ponen, y de ahí los edomitas, descendientes de Esaú, por el potaje de lentejas, que era de color rojo. Entonces, imagínese el nombre que le colocaron, que hacía memoria de lo que él había hecho. Tú vendiste la primogenitura por un plato de lentejas. Tú eres el rojo, tú eres el edomita. ¿Ah? El nombre, ese nombre se lo pusieron después. Sí, después, como un motete. ¿A Esaú? Como un apodo, claro, a Esaú. A Esaú. ¿A le decían Edom, sí, Edom, que significa rojo. Y de ahí vienen pues los descendientes de Edom, o sea de Esaú, son los edomitas, que en el tránsito de los israelitas hacia la tierra prometida no les quisieron dar paso. Entonces en ellos había una resistencia al plan de Dios, no solamente en Esaú, sino en la descendencia. Ahí podemos ver cómo los hombres reciben o no reciben. Mira, hermana Mayra, ¿cuál era la herencia? ¿Y por qué la menospreció? ¿Qué fue lo que menospreció en realidad? ¿Y qué significa menospreciar? Eso que dice mi papá, de que vendrá un hijo que va a derrotar a la serpiente. No, esos cuentos de mi papá y de mi abuelo para mí no son. Hay un menosprecio por la palabra, hay un menosprecio por una herencia espiritual, por un tomarlo y guardarlo, y entonces al guardarlo escoger una mujer que sea digna de ese posible hijo que pondría a la serpiente bajo sus pies. Menospreció eso. Lo menospreció por completo. No solamente era la herencia natural. Claro, Abraham era un hombre rico, inmensamente rico, pero hay una herencia espiritual, que es la que él no quiso. Al menospreciar la herencia, ¿qué era lo que estaba menospreciando? Todo, absolutamente todo. Entonces Dios permitió que se dieran esas circunstancias. El fin y la razón de ser del hombre, que era proclamar y llevar el testimonio. Claro, a llevar el testimonio. Porque es que a veces nos quedamos en lo natural, ¿no? Pues es que Esaú menospreció la herencia natural de su papá y la cambió por un plato de lentejas. ¿Cómo es que él cambia la riqueza de su papá por un plato de lentejas? No, el trasfondo era
era otro. El trasfondo es que la herencia espiritual era la que permitía a esos hombres tener una riqueza natural para poder preservarse en la tierra en la que estaban viviendo, porque estaban viviendo en una tierra de gente hostil. Entonces Dios tuvo que permitir que fueran poderosos, que fueran ricos, que tuvieran muchos ganados, que tuvieran muchos siervos, que fueran como reyes. ¿Pero para qué? Para guardar lo más precioso, para que de ellos, en sus hijos y en sus descendientes, viniera el Mesías. O sea que Dios estaba guardando a su hijo, y les estaba dando el privilegio de ser los portadores, como familias, de esa herencia espiritual, la cual Esaú no tuvo en cuenta. Y por eso es que Esaú va y se casa con una mujer de esa zona, de Canaán. Se casa con una cananea. Y eso le da una tremenda tristeza a sus padres, porque sus padres saben eso. Sus padres saben que este hombre en realidad no entiende lo que le contaron, no sabe. Mira, Esaú, tú eres nuestro primogénito, tienes que tener cuidado, no puedes escoger cualquier mujer, porque mire que nuestros ancestros han venido cuidándose, porque estamos esperando, no sabemos cuándo, nosotros ya lo sabemos, pero ellos no lo sabían. No sabemos cuándo ni a quién le va a corresponder el ser el padre de ese hijo en una mujer que sea casta, que sea pura, que se santifique en ese sentido. ¿Iba a preguntar algo? Sí. Ahí hay algo que no sé si de pronto hay algo más. De pronto la pregunta me lo responde. Bueno, la respuesta a la pregunta. Nosotros vemos en todo lo que hemos hablado que hubieron hombres, Abel, Set, y de ahí para allá Noé, de aquí para acá Abraham, y bueno, Sem, Abraham, todos ellos fueron hombres que fueron conservando esa herencia espiritual que Jacob quería, según el punto en el que vamos. Sí, la quería. Pero entonces la pregunta sería, ¿todos ellos de ahí para allá eran primogénitos? ¿Cuáles todos? Abraham, Noé, Abel, Sem, todos ellos, porque si bien es cierto que por ejemplo en el caso de Noé o en el caso de Adán le compartió a los dos, le compartió a Caín y le compartió también a Bueno, Abel. todos eran hijos de unas mujeres que se habían guardado. Eran hijos y eran tipos, como hijos de mujeres que se habían guardado, tipos de Cristo. Digo tipos porque no fueron Cristo en sí mismo, sino que como Cristo guardó también el testimonio de su Padre, ellos guardaron el testimonio. Y sobre los hombros de todos estos hombres de fe, entonces Dios pudo construir un testimonio completo. Amén. Pero por ejemplo, Pero yo sí, digo, hasta Isaac, todos eran primogénitos. ellos Eso, todos eran los primogénitos. claro, porque uno en la descendencia del linaje que está en Génesis dice, y Adán engendró a Seth, Sí. a Adán engendró a Seth. Todos esos hombres fueron primogénitos. Uh-huh. Quiere decir, fueron los primeros, Uh-huh. pero luego hubo otros. Esos otros no los menciona la Biblia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que Adán, Hijos. después de ciertos años, engendró un primogénito. Y ese primogénito fue Caín. Por eso, ahí es donde Entonces, yo tengo la Caín duda. era un primogénito. Por eso, entonces se supone que Abel, o sea, si Caín era el primogénito, digamos, o sea, como estamos viendo, Caín era el responsable entonces de llevar este testimonio, ¿cierto? Sí. Pero como él no llevó el testimonio, el corazón, no, esa simiente ya siguió, fue por Abel, porque Abel fue el que tuvo el corazón para guardar eso que él estaba escuchando de sus padres. Entonces Jacob hubiera podido perfectamente hacer lo mismo, es lo que yo entiendo. O sea, ¿quién más vio Jacob en la primogenitura que él dijo, no, es que yo quiero la primogenitura
porque perfectamente hubiera podido ser el mismo caso. O sea, Lo a que Esaú- pasa es Esaú le que, igual la lo que pasa es que menosprecia, como es un patrón, vemos a Caín y Abel, y vemos a Caín matando a Abel, luchando, ¿no? Porque habla de la lucha entre simientes. Dice, pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente y la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Caín y Abel eran hijos de una misma mujer, pero en cuanto a la manera de pensar o de recibir el testimonio, eran diferentes, eran muy diferentes. Abel era hijo de la serpiente, en ese sentido, enemigo de su hermano Abel, que era hijo de la de Caín, perdón, Caín era hijo de la serpiente, hijo del diablo, pues. Y en cambio Abel era el verdadero hijo de la mujer, que era el hijo de la fe. Era un tipo de redentor, era un tipo de Cristo. Era un tipo que debía tomar el testimonio y guardarlo, y si él no iba a ser el redentor, entonces pues pasar a su generación siguiente, casarse con una mujer, tener hijos, un primogénito, y a ese primogénito entonces darle el legado. Pero como Caín y Abel son un patrón, son algo muy parecido a lo que sucedió con Esaú y Jacob, que son dos hermanos. Ahora sí, el asunto no es que Esaú haya nacido primero, como sucedió con Caín. Caín nació primero y tiempo después nació Abel. Aquí los dos están en el vientre. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está mostrando? Que el asunto del testimonio tiene que ver es con el corazón. No tiene que ver con que yo soy hijo de una mujer o otra mujer, sino con el corazón. Con el corazón para guardar las palabras de Dios. Esaú no fue un guardador de palabras. Esaú fue un profano que menospreció la herencia. ¿Pero cuál herencia? La espiritual, la más importante, la que tiene que ver con la fe, la que tiene que ver con pasar el testimonio a sus hijos, la de encontrar una mujer que sea conforme a esa visión, para que esa mujer, que es la que va a educar a sus hijos, esté permanentemente recordándole a sus hijos o a su primogénito, recordándole las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque es que hay un proyecto hacia el futuro, que es un plan de Dios de salvación, y entonces estas familias han sido incluidas dentro de ese plan. ¿Para qué? Para que sean las portadoras de la palabra profética que se habrá de cumplir. Ellos no saben cuándo, pero se va a cumplir, y ellos tienen que ser fieles a esa palabra. Entonces, la fidelidad de esas personas al testimonio era lo que hacía de esas personas justos, porque guardaban la palabra. Entonces, Esaú fue un profano. Esaú no podía ser el heredero, porque no tenía el corazón para ser el heredero. Pero tremendo, porque Esaú, como hablamos ese día que se empezó a hablar ese sábado, Esaú era un hombre bien. ¿Sí? Naturalmente hablando era un ejemplo a seguir. Pues claro, pues porque Jacob andaba por ahí. su padre que no era- discernía bien, curioso, ¿no? Isaac no discernía bien, pensaba que Esaú era el hombre. La preferencia, uno ve que hay preferencia de Isaac hacia Esaú. Pero En mira cambio, que la madre tiene y preferencia las por simientes de la mujer. Jacob. La madre tiene preferencia por Jacob. Hay algo en Raquel, perdón, en Rebeca, que le muestra, que el Señor le muestra que debe proteger esa Jacob, porque Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. O sea, Rebeca ya sabía quién era el rey, quién era el heredero, el menor, no el mayor, Así como Son palabras que están dichas allí, pero esa mujer entiende.
Como el primer Adán y el segundo Adán. Sí, exactamente. El segundo Adán. O sea que es como el Señor diciéndole, mira, no te preocupes, mujer, no te preocupes. Hay una lucha en tu vientre. Hay dos naciones que se pelean entre sí. Pero óyeme bien, el mayor servirá al menor. Ella no sabe todavía quién es el mayor, porque están escondidos. Ya lo único que ve es que se revuelcan en sí y ella se pregunta qué está pasando allí, que hay una pelea entre ellos. Hay dos naciones en tu vientre, hay dos simientes, hay una lucha entre esas simientes, pero el mayor servirá al menor. Para esa mujer era clarísimo que el que salió después, que era el menor, él iba a ser a quien el mayor iba a servir, o sea, el rey. ¿Quién es el que sirve? El que sirve es el esclavo, y el esclavo sirve a quién? Al amo, o sea, al rey. ¿Qué significa rey? El heredero, el Mesías. Entonces ya para esta mujer ya estaba clarísimo. Entonces ella se dedica a guardar ese testimonio. No lo guarda Isaac, porque Isaac está apuntando más a Esaú. O sea, Isaac, ¿en qué confió? En la naturalidad. Confió en que el primero en emerger era el heredero, punto. Es el heredero, yo no voy a discutir más, esa es la norma, esa es la ley, pero hay una ley que está por encima, que es la ley de Dios. Yo creo entonces, no sé si estoy errado, lo que pasa es que había algo que me tenía como dando vuelta y era el punto de que yo decía, bueno, pero ¿por qué razón Jacob quería tanto esa primogenitura si es que él podía seguir ese testimonio sin ser el primero? Porque es que eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, Abel no fue el primero, pero fue el que tuvo el corazón. O sea, no era cuestión de o sea, lo que no entendiera, no era cuestión de ser el primero o el segundo o el tercero, sino el que tuviera el corazón y guardara lo que él estaba Ambas oyendo. cosas. En este caso ya avanzado el tiempo, aquí era un asunto de primogenitura, de derechos de herencia dados al primogénito. Por eso era que él quería esa primogenitura. Podríamos pensar que era como Isaac estaba, o sea, como su hijo primero le daría la bendición, que es cuando ellos engañan. Entonces más bien de pronto sería que Jacob sabía que el primero iba a ser bendecido y él quería esa bendición de parte de su padre. Él quería la bendición. La bendición de su padre era la bendición que iba a establecer quién iba a ser el heredero. Porque el padre entonces el padre es el que bendice al hijo que recibe la bendición espiritual. Entonces aquí el padre obra como si fuera Dios. Y sus palabras son como las palabras de Dios, estableciéndolo en el linaje del Mesías. Entonces esas cosas eran delicadas, eran serias. La esposa de Isaac las conocía, las entendía. Era una mujer que entendía el asunto. Sí. Entonces para ella era precioso el asunto y lo que Dios le había dicho le ayudó a ella a saber sobre quién estaba la bendición. Entonces la bendición no estaba sobre el que salió primero, sino sobre el que salió después. Y con seguridad ella, como madre, se dio cuenta porque educó niños y vio cómo eran los niños y se dio cuenta cómo era Esaú y se dio cuenta cómo era Jacob. Claro que se dio cuenta, porque vio el corazón de ambos y vio que el corazón de Esaú tenía una tendencia más a lo terrenal y el corazón de Jacob tenía una tendencia más a lo celestial, a las cosas espirituales, a
a las promesas, a los sueños, ¿no? Que seguramente estas familias tenían y hablaban sobre estas cosas, sobre la mujer que iba a tener un hijo, que traería la bendición de toda la humanidad, porque ya ellos conocían las palabras que Dios le había hablado a Abraham. Abraham se había reunido muchas veces con ellos y seguramente, con absoluta seguridad, les había compartido su experiencia con Dios. Entonces ellos recibieron las palabras. Desde niños, ellos oyendo a su abuelo, recibieron las palabras, las recibieron. ¿Pero qué hizo Esaú? No le dio importancia. No le dio importancia. Cuando su abuelo hablaba, él estaba más preocupado en jugar, en salir a cazar, y que en estar allí a los pies de su abuelo oyendo. En cambio, Jacob estaba allí. Abuelo, cuéntame, ¿cómo es eso, verdad? ¿Verdad que Dios te habló así? Y te dijo que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice aquí, voy a decirles una cosita, es que Esaú se dedicó a la aventura de la vida de cazador. Él era cazador. Él en el momento cuando Jacob le dice, bueno, pues dame ese potaje, le dice Esaú, le dice, hágale, pero me da su primogenitura. Él venía de cazar, ¿no? Él venía de hacer todo eso. Y dice que Jacob fue un hombre tranquilo que prefería la rutina doméstica y pastoral que el campamento. Es correcto, claro. O sea, quien dice, Jacob era un hombre que estaba ahí. Jacob era como Abel. Ajá, era como Abel. Y Esaú era como Caín. Pero mira que ahora comprendo un poco más por qué era que Jacob quería esa primogenitura, porque lo que ahorita hablábamos, o sea, él hubiera podido seguir guardando el testimonio sin necesidad de ser el primogénito, porque no todos los pasados fueron los primeros. De hecho, por ejemplo, uno ve a David, para irnos más adelante, y David no fue el primogénito, sin embargo, por la simiente de David, era el hijo de David, o sea, el Salvador, venía la simiente por ahí, pero David no fue el primero, David incluso era el menor. En este caso también uno diría, o sea, la cuestión de ser el primero porque era el primero, lo que pasa es que Jacob iba detrás de la bendición. Jacob ya iba detrás de esa promesa que su abuelo le había dicho, de tus simientes serán benditas. Entonces, como él ya sabía que el abuelo había bendecido no a Ismael, sino a su padre Isaac, era el que él había bendecido, y ahí sería que seguía esa siguiente. Entonces, eso era lo que él quería la bendición de su padre Isaac para seguir, porque él, para guardar el testimonio, él hubiera podido seguir su vida de pastor y todo, igual el otro iba a andar en su mundo y yo voy a seguir a los míos enseñándoles, pero es que él quería la bendición. Él quería que su padre le bendijera antes de morir. Pero es que él no dejó de ser el menor, por decirlo así. Él no es que ya era primogénito, porque él no dejó, o sea, siempre fue el primero. No, claro, para Isaac el primogénito era Esaú. Claro. Y si su madre no le dice, mira, haz esto, disfrázate de tu hermano. Claro, disfrázate de tu hermano. Si su madre no trama como esa trampa, pero esa era la forma en que su padre iba a poner la bendición sobre aquel que iba a ser el primogénito. Que tú colocas el ejemplo de David y David obviamente era el menor, haciendo referencia que pues el mayor sirve al menor, en este caso David eran 8 y él era el menor, pero recibió la unción, la bendición. Amén, eso de parte él era el ungido, o sea, del profeta que unge al rey. Aquí ya empieza a entrar como esa relación, esos términos del bendecido, del ungido, porque uno escucha, uno ve que en Abraham el Señor como empieza a mostrar algo más, uno ya empieza a escuchar un término diferente de parte de Dios que en lo que hemos hablado no se escuchaba en nosotros, y era que en tu simiente serán benditas las familias. Sí. Y antes el Señor no le había dicho eso a ninguno, no le había dado bendición. No, a ninguno, no, ya el asunto de guardar el testimonio se afinó, porque ¿quién es el que debe guardar el testimonio? El heredero. ¿Y quién es el heredero? Pues no es Ismael, sino que es Isaac.
Entonces para Abraham quedó clarísimo que el heredero era por el poder de Dios, no por su poder, porque él tenía poder de dar hijos perfectamente, él no era estéril, pero no era el hijo de la esclava, sino el hijo de la libre. Entonces, ya esa historia a Abraham le ayudó a enseñarle a sus hijos cómo es que es el asunto con Dios. Entonces, Isaac, que es el hijo de Abraham, el heredero, debe bendecir a su heredero para que continúe el legado. ¿Y cómo lo va a bendecir? Pues antesito de morir, él va a determinar la herencia o testamento, porque el testamento era una declaración profética. Era pasar de una persona a otra persona antes de morir, pasar el testimonio, pasar la bendición. Eso ya lo sabían ellos y por eso Jacob quería eso. Entonces se aprovechó de la condición carnal, terrenal de su hermano para decirle después de una casa que llegó con mucha hambre, proponerle, pues hagamos algo, entrégame tu herencia y la cambiamos por este potaje. O sea, él cambió su herencia por un plato de lentejas. Así menospreció la herencia, así menospreció la bendición, la cual luego quiso obtener y no la pudo obtener porque eso lo hizo delante de Dios. Entonces Dios, al ver el menosprecio que él tenía por la herencia espiritual, lo bloqueó, lo aborreció, lo sacó. Fue él mismo el que se sacó, no fue Dios el que lo sacó, sino que fue Esaú mismo el que vendió por un platico de lentejas, vendió la primogenitura. Y claro, se tuvo que cumplir después, su padre ni siquiera se percató de estas cosas, sino que luego se dio cuenta que estaba bendiciendo era a Jacob. Pero como su padre era profeta y había declarado la bendición sobre Jacob, cuando Esaú vino a pedirle que le diera una bendición, Jacob le dice, no te puedo dar bendiciones porque ya todas se las entregué a tu hermano Jacob. Toda, absolutamente toda, no dejó nada, porque trasladó toda la herencia por medio de una palabra y ya no podía retractarse, no podía hacerlo. Entonces Esaú, ¿con qué se quedó? Con nada. Fue el primero en salir, pero se quedó con nada. ¿Pero por qué? Porque la menospreció, porque no entendió, no discernió, no entendió. Le faltó discernimiento, le faltó amor por la palabra, amor por el plan de Dios para con ellos. No entendió el privilegio que tenía de llegar a ser el padre de un pueblo que con el tiempo, diera a luz al Mesías, al Redentor. Entonces le correspondió a Jacob. Y aunque la obtuvo por los medios, digámoslo así, torcidos, Dios permitió que esos medios se dieran para que él obtuviera la bendición. Es que Jacob, el significado es suplantador. Y él llegó así, salió cogido y después hace la triquiñuela con su madre, se viste y engaña a su padre, aprovechando de que su padre estaba como cegatón, y así obtuvo la cosa. Claro. Pero mira que obviamente no es que Dios haya también, digamos, confabulado en esa maldad o algo así. Sin embargo, el Señor, como decía el hermano Julián, en su presencia, porque con ellos pasa algo súper interesante, ellos desde el vientre empiezan a pelear por la bendición. Desde el vientre. Jacob pues empieza a pelear por la bendición desde el vientre. Claro, claro. Entonces Dios, al ver eso, en su presencia, al ver realmente que en este hombre había un corazón
iba a encontrarse con un corazón que iba a anhelar esa bendición espiritual. ¿Y la lucha era por qué? ¿Qué era lo que luchaban? Luchaban para tener la posición que les permitiera al momento de nacer salir primero. Entonces te puedes imaginar allí Jacob tratando de colocar su cabeza primero, de subir para que en el momento del alumbramiento él fuera el primero en salir y fuera el primogénito, pero Dios no lo permitió así. No lo permitió así. ¿Para qué? Para mostrarnos algo. Mostrarnos que la bendición la va a tener aquel que tenga el corazón. En este caso, pues Esaú legítimamente era el primogénito, pero no tenía el corazón. Y como no tenía el corazón para recibir la visión y trasladarla a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, entonces Dios permitió esto. De tal forma que Esaú nunca, jamás en el juicio podrá decir que Dios fue injusto, que Dios lo eliminó, que Dios lo aborreció y no quiso que él fuera. No, Dios le va a decir, claro que sí, saliste primero, eras el primogénito, tenías los derechos de primogenitura, pero ¿viste lo que hiciste? Vendiste la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Si tú mismo menospreciaste, profanaste la heredad, la profanaste, la pisoteaste. Entonces no me vengas a decir que fui yo el que lo hice. No, yo no fui, fuiste tú. Entonces por eso tu hermano fue el que recibió la bendición, porque él sí amaba eso. Él sí amaba. Entonces vamos a dejar allí. Aquí quedamos en un continuará que yo creo que nos ha ayudado como a entender muy bien la importancia del testimonio, de guardar el testimonio, de valorar la palabra de Dios, ¿sí? Porque debemos valorar la palabra de Dios. Por la historia estamos viendo todo lo que los hombres hicieron, los que valoraron y los que no valoraron, y cuál fue el final de los hombres que no valoraron, cómo terminaron sus vidas, y cómo fue la vida de los hombres que amaron la palabra, de los hombres que sí tomaron en serio a Dios y guardaron, y con sus propias vidas guardaron el testimonio. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y responsables con las palabras que nos das. Que tus palabras, Señor, produzcan en nosotros un deseo de guardar la preciosidad que hay en todo lo que tú muestras hacia el futuro, porque no se han cumplido todavía todas las palabras tuyas. Hay muchas cosas por cumplirse aún, sí, en cuanto a la redención de las naciones, en cuanto a ese hijo de la mujer que es Jesucristo, o el Cristo, el hombre nuevo. Y en ese hombre nuevo la iglesia misma, responsable de recibir el legado de parte de Cristo, porque hay un legado que se le dio a la iglesia, para que la iglesia vaya a las naciones llevando ese evangelio del reino. Como está escrito, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces es a todas las naciones, y nos falta Israel. Entonces ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestra participación en esto. Queremos, al conocer lo que tú tienes para las naciones y en particular para con Israel, queremos también ser partícipes de esto. En nuestra fuerza no podemos, no tenemos ni los recursos para movernos hacia allá, pero nos movemos en tus recursos, nos movemos en la fe, en el poder tuyo, en el poder que hizo que una mujer estéril diera a luz. Somos estériles como esa mujer, pero en tu palabra, Señor,
en tu palabra nosotros nos movemos. Sabemos que es en tu palabra que las cosas se van a cumplir, no en nuestras fuerzas. Así que evita, Señor, que en nuestras fuerzas hagamos algo, como lo hizo Abraham al tener un hijo de la esclava. Porque las cosas que hacemos en nuestra fuerza caen bajo la ley, bajo la condenación de la misma ley. Y la ley condena al pecador. Que no hagamos estas cosas en la carne, sino que las hagamos en Cristo, o sea, moviéndonos en Él, conforme Él nos dirija y nos muestre cómo, cuándo y de qué manera. Así que estaremos fieles, Señor, y esperando como Abraham tuvo que esperar, para que se cumplieran las palabras que tú le prometiste a él, y se cumplieron. Y él las pudo ver en vida. Pudo ver a ese hijo, pudo ver a Isaac, pudo verte a ti, Señor Jesús, pudo ver el día tuyo y se gozó. Así que nosotros también podamos ver el día de la redención de Israel y nos gocemos, porque ese día vendrá. Creemos en ese día porque tú lo has dicho. Tú no has desechado a Israel. No, y nos tienes a nosotros los gentiles para también llevar el testimonio a Israel. Creo que es lo que tú estás hablando en este tiempo para algunos, sí, que reciben el testimonio, que reciben la carga, que reciben la unción, para que con esa unción entonces podamos nosotros completar parte de la obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.